Bienvenidos a Cronacadai. En el mundo solo existen 6 tipos de industria que actúan como referencia de la utilidad de cada ser humano en la Tierra. Técnicamente, por lo tanto, cada uno de nosotros necesita de las industrias manufactureras, textiles, químicas, mecánicas, metalúrgicas, de la construcción. Pero la séptima, es decir, la industria primaria, apta para sobrevivir en el planeta, es la agricultura, de la que se extrae la ganadería, la producción pesquera y por tanto la pesca, la acuicultura, el aprovechamiento de maderas y bosques y la extracción de minerales, que es la base de cualquier otra industria existente. El contrapeso de la economía se invirtió cuando nació la octava industria, la financiera. El valor del uso del apalancamiento bancario supera con creces el valor de los productos que nos ofrece la naturaleza. Esto ha inclinado fuertemente la balanza de la estabilidad económica, hasta convertirse en supervivencia. Te pondré un ejemplo. Supongamos que hay 100 personas cargando un tronco de 500 kilogramos. Significaría que el peso del tronco se dividiría por 5 kilos por persona. Pero si 3 personas llevan el tronco y las otras 97 no participan, entonces esas 3 personas son aplastadas por el tronco representa la economía. Las 3 personas representan a las personas aplastadas por el peso de la economía de apalancamiento. El 97% representa la facturación faltante. El efecto dominó de la deuda sistémica es un parámetro basado en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional de la deuda global, que alcanzó los $195 billones a principios de 2024. La relación entre el PIB y la deuda mundial está aumentando un 13% anual. A partir de aquí, la catástrofe es un horizonte visible a simple vista. La única contramedida adoptada por los bancos centrales ha sido el acorpamento, lo que significa que ya en 1998 un profesional no puede ser capaz de autogestionarse sin estar asociado a otras empresas. En 2003 la mayoría de las pequeñas y medianas empresas fueron devoradas por las grandes marcas. Para escalar, las grandes marcas son absorbidas por las corporaciones existentes hoy en día. Para vivir, necesitan colaborar con los gobiernos, que se ven reducidos por el poder de la soberanía y la autogestión de los bancos centrales. Hubo un tiempo en que Occidente solo tenía países soberanos, luego lo llamamos una Europa unida. La Comunidad Europea actúa bajo la orden directa del Banco Central. Los 50 estados de la Tierra de las Indias se unieron bajo el nombre de Estados Unidos, con un control unificado en la República Federal. Inglaterra estaba formada por 4 países soberanos, entonces se llamó Reino Unido, con el control económico total en manos del Banco de Inglaterra. La amalgama de poderes continúa. En una especie de sistema de economía Pac-Man, los Emiratos Árabes Unidos hicieron lo mismo. Algunos de los países soberanos que no se habían unido fueron absorbidos por los mismos bancos, pero a través del programa de la OTAN. Cuando una empresa no puede pagar sus deudas, la deuda se compra. Cuando una nación no puede pagar sus deudas, pasa exactamente lo mismo. Los estados y las empresas están formados por personas. Entonces los que viven en estos continentes han sido comprados. Los propios Estados Unidos de América, a pesar del crecimiento exponencial, ya no pertenecen a la Constitución de los Estados Unidos, sino al banco. La autoridad para la toma de decisiones para la emisión de crédito y riqueza per cápita está de hecho establecida por la producción de la prensa del dólar. La decisión de qué bancos salvar y cuáles tragar no tiene absolutamente nada que ver con el poder de la Casa Blanca. La deuda sistémica, por definición, es un proceso deslizante. Entender el mecanismo es fácil. Digamos que eres un granjero, y eres dueño de una gallina. Las gallinas producen huevos. Yo vendo los huevos, he generado un crédito. Pero si los costos de manejo de los huevos exceden la ganancia, no hay más margen de operación, entonces entregas la administración de los huevos a una empresa más grande. Si la ganancia se la tragan los costos de manejo de los huevos, también vendes la gallina. Si la deuda aumenta, dejas de ser ganadero y también vendes tu granja. Pero si incluso esto no te ayuda a generar crédito, entonces quien te compró la gallina y el huevo será comprado a su vez, y el proceso continúa hasta llegar a este edificio. Si miras una pantalla de gestión de acciones en cualquier día de la semana, verás de un vistazo que algunas empresas han coincidido mejor que otras en una jungla de datos y operaciones. Si por casualidad crees que estás exento del circuito, entonces no sabes por qué vas a trabajar en lugar de autoabastecerte. Hazte una pregunta: facturas, factura de tarjeta de crédito, costos fijos, costos variables, ¿te dejan suficiente margen para estar sereno? Si tu respuesta es sí, tienes un préstamo sistémicamente riesgoso. Y si tienes experiencia en finanzas internacionales, sabes que es un riesgo constante. Por supuesto que no se puede vivir con el pensamiento constante de un déficit monetario. No nos despertamos por la mañana diciéndonos a nosotros mismos: me temo que mi dinero ya no tiene valor.
Porque el pensamiento más común en la humanidad es lo único que une al 99% de los seres humanos. Es como ganar más dinero, es la única forma de hacerlo, es pertenecer al sistema, un proceso de escalamiento. De ahí la deuda sistémica. Hay que tener en cuenta que los mercados emergentes no han salido a la luz gracias a las inversiones de los fondos, sino gracias a los apalancamientos financieros. En una proporción de 1000 a 1 significa que, por cada dólar invertido el banco ha puesto $999, en términos simples. Lo que llamamos la nueva economía pertenece a los bancos desde la raíz. Las campañas electorales nacen de la misma manera, los partidos políticos idem. Los periódicos de los partidos siguen el mismo patrón, y al final los gobiernos, y los que los fusionan siempre actúan para los mismos bancos. Si por casualidad crees que no has entendido un pasaje de este mecanismo o te resulta difícil de digerir, te mostraré lo que estás viendo de la manera más directa que pueda. Lo que estás viendo ahora es el planeta Tierra. El valor total de todo lo que existe en este planeta está desglosado tanto en papel como en cuentas bancarias, por 5 oficinas, y son estas: el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, Banco de China. Tal vez ya sepas que hay 160 bancos centrales en el planeta, en partes más o menos iguales pertenecen. Fíjate que no dije que trabajan, dije que pertenecen a estas 5 marcas, 5 bancos centrales. 5 entidades autorizadas para imprimir dinero en el mundo, 5 también son los dedos de una mano. Y ahora que sabes cuál es la mano dueña del planeta, sería necesario entender a qué cuerpo está unida esta mano. Cada uno de estos bancos tiene un solo presidente, y estos 5 presidentes forman un comité, que recibe órdenes de una sola autoridad, pero habrá un servicio dedicado a mostrarte en detalle qué es y por qué. Si estás suscrito a Chronicle se te notificará cuando se complete el servicio. El propósito de este videoartículo es dejar claro cuál es el efecto dominó de la deuda sistémica, que ha pasado de la duda a la preocupación, de la preocupación al estrés, del estrés al pánico, del pánico a la confusión y finalmente esto. Un economista del gobierno por alguna razón se encontró explicando a un traficante de drogas sin hogar que vivía en los Bronx llamado Bob, lo que significa la deuda sistémica. Bob escuchó con mucha atención y trató de explicar con sus propias palabras lo que entendía de esta conversación. Su arrebato fue: ¿así que el mundo se va a la mierda? El economista admitió que nunca pudo encontrar una mejor definición de deuda sistémica. Trataré de darles otro ejemplo. Cuando piensen en la deuda sistémica, piensen en un ratón que corre, pero el ajuar va directamente a la boca de una serpiente, que será devorada a su vez por un cocodrilo, que será devorada por una escuela, pero el tiburón será abatido por un bote gigantesco, y el bote será bombardeado por un portaaviones, cuyo mando es dado por un gobierno que trabaja para el Banco Central. Sé que es muy desagradable escuchar eso, pero el ratón del ejemplo eres tú, soy yo, somos nosotros. Cuanto mayor sea la cantidad de deuda sistémica, más nítida será la línea entre el esclavo y el amo. Lo que no han calculado es que si destruyes todo lo que te rodea, lo único en la economía que permanecerá en pie también será lo único visible. Y solo estos bancos estarán en pie, y la razón de tu lucha contra el costo de vida será clara. Claro, puedes verlo con tus propios ojos. Ya en Estados Unidos se está dando una situación absurda. Poco a poco, la clase media está desapareciendo. No muy tarde Estados Unidos se dividirá entre ricos y pobres, pero no la clase media. El número de indigentes, aunque estemos hablando del país con mayor riqueza per cápita del mundo, va en aumento, en una escala mensual. La deuda sistémica está trazando una línea cada vez más clara entre ricos y pobres, entre el capital centralizado y la esclavitud profesional. La sostenibilidad de la deuda se está muriendo, la misma deuda que ha aplastado individuos, profesionales, empresas y gobiernos. La deuda sistémica está en constante aumento. Según datos macroeconómicos somos consumidores no productores. El problema es que los que producen consumen más deuda, y los que producen deuda queman vidas. Estás asistiendo a cambios estructurales en la economía, y ni siquiera te das cuenta. La deuda en el gráfico adquiere una curva convexa. Tienes que empezar a tomar nota del hecho de que esa línea en la pantalla representa tu facturación, tu salario, tu poder adquisitivo, tu futuro y el de tus hijos. El número de familias en el mundo que ya no pueden soportarlo no disminuye. Y la falta de solvencia lleva inevitablemente a ser tragado. Según los datos procedentes de EFE, los países avanzados aún no están en caída libre, pero son incapaces de detener el aumento de la deuda sistémica. China por sí sola representa casi 3/4 partes del aumento de la deuda privada no financiera mundial. Y dejando a un lado a China, el sector privado de Europa y Estados Unidos está experimentando fuertes consolidaciones. Solo Google está fusionando un promedio de 2-3 empresas semanales. Apple
Tesla y muchas otras están tratando de ponerse seguras comiendo tanto como sea posible. En la cima de la pirámide los bancos centrales están fusionando grupos bancarios. Y en estos grupos bancarios están las cuentas de las grandes marcas, como dijimos. A la fecha hay 5 bancos que han logrado comer todo lo posible. Hemos estimado que en los próximos 30 años podría haber solo un banco, una corporación y un gobierno, y si esto sucediera serías testigo del cumplimiento del nuevo orden mundial. Cualquiera que no forme parte de estas 3 entidades dueñas de todos los activos globales no tendrá más remedio que servirles. Pocos encontrarán el mensaje oculto en este artículo de vídeo, y esos pocos no se quedarán de brazos cruzados. No sé desde qué parte de la Chronicle Network estás mirando este informe. Tal vez nos estés viendo desde Dailymotion, Facebook, YouTube o Chronicle, pero de nuevo, este es un artículo que has visto, leído o escuchado en Internet, y has pensado que la deuda sistémica es solo otro término analítico y sin sentido en las finanzas internacionales. En realidad, el término deuda sistémica es un informe que se elabora con el fin de establecer qué sucede desde el momento de la decisión tomada por el Banco Central, hasta el consumidor medio, pasando por el gobierno, los pequeños bancos, las empresas, los profesionales y finalmente el consumidor medio. Y mirando todos esos datos, se puede ver que una sola guerra puede costar tanto como el fondo per cápita de una nación. No hay guerra sin deuda. El sistema de contramedidas al sobrecalentamiento causado por las fábricas en Asia causa una cuarta parte de la deuda sistémica. El salvaje mecanismo de enriquecimiento a través de los impuestos ha obligado a los empresarios a hacer lo mismo. La aceleración del volumen de la deuda ha arrastrado a los países en desarrollo a la pobreza, y los países que habían alcanzado la estabilidad económica han retrocedido a un estado de pobreza, siendo Grecia y Venezuela un ejemplo explícito. El único objetivo de la normalización de la política monetaria, según la Comisión Bloomberg, sigue siendo el nuevo orden mundial: un banco, un gobierno, una corporación, un líder, un pueblo y compuesto solo por esclavos. Ahora ya conoces el efecto dominó de la deuda sistémica, a escala global. Desde Chronacadie es todo.